Comenzamos a grabar esta última clase de 12 de agosto en materia de desarrollo de franquicias y licencias, y particularmente hoy vamos a ver los problemas legales relacionados a franquicias y licencias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la parte previa, pues tiene que ver con la comercialización, cómo generar, cómo llegar a adoptar algunos proyectos. Nadie a veces nos avisa cómo nos va a ir si nos va mal. Y el hecho de conocer el contexto completo de las cosas, el hecho de conocer cómo se van plasmando, cuál es el paso a paso, qué es lo que tenemos que hacer en cada etapa, pues es muy importante, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno, pues me encanta que estemos aquí y empezamos entonces. Como les mencionaba, en esta clase veremos los conflictos más comunes que existen entre franquiciantes y franquiciatarios y cómo suelen comportarse, ¿no? Y cómo evitar inteligentemente perder en esas controversias. Yo lo que les quiero hoy aportar, lo que les quiero regalar antes que otra cosa, es el hecho de que ustedes salgan bien librados de cualquier controversia que puedan llegar a tener en una franquicia para cualquiera de los dos lados. Es decir, hoy, de alguna forma, no somos franquiciantes ni franquiciatarios, sino habrá que explorar cuál es la mejor estrategia en cualquiera de los dos lados, ¿va? Y bueno, pues vamos a hablar primero de los franquiciatarios incumplidos. Es decir, esto suele ser más común, es decir, suele ser un poquito más el pan de cada día en este sentido. Vamos a tener franquiciatarios incumplidos y vamos a reconocer qué sucede en ese sentido, pero tenemos que como abstraernos un poquito y darnos cuenta que a pesar, yo me encanta poner este ejemplo, que a pesar de que, por ejemplo, alguien que aplica a una universidad, pues imaginemos que estos franquiciatarios son como alumnos de primer ingreso, ¿no? Y obviamente después de estos alumnos de primer ingreso, pues hay como todo, ¿no? Hay gente que se va a graduar con honores, hay quienes son pues, promedio y otros que van a estar reprobados, ¿no? Que van a salir prontamente. Y todos ellos pasaron por un proceso arduo, en el sentido de que calificaron, tienen calificaciones, hicieron examen, lo pasaron. Es decir, todos ellos llegaron y se inscribieron y formaron parte. Y bueno, pues al final del día, aún el día a día, el rigor, nos hace que algunos se doblen, pero de alguna forma también nos van a resultar casos de éxito muy importantes. Entonces, este ejemplo creo que es bueno para entender que a pesar de que hagamos un buen proceso de selección, de depuración, de revisión, de conocimiento, de saber si la persona tiene o no tiene los fondos, probablemente no sea algo que determine. Me ha tocado ver muchas veces gente que compra franquicias y que los compra prácticamente sin recursos, es decir, se están jugando sus ahorros, no tienen mucho más budget, pero queman las velas y le meten toda la carne al asador y hacen unas cosas impresionantes con las franquicias. Y por otro lado hay gente que tú dices, oye, este cuate es empresario, tiene maestría, tiene dinero, tiene fondo, y nomás no lo hace funcionar. Entonces, de alguna forma, la determinación, es decir, de dónde venga la persona, qué capital tiene, muchas veces nos va a sorprender. Entonces, bueno, pues esto es un buen ejemplo para este efecto. Y bueno, pues en este negocio pues no es distinto, ¿no? Obviamente, pues según el perfil, pues, o sea, no nos va a garantizar el éxito de la franquicia. Y bueno, tenemos que analizar las razones. Justamente el día de hoy vamos a buscar las razones por las cuales hay incumplimiento, las conductas iniciales, porque empiezan a haber focos amarillos, y las conductas secundarias, es decir, esos focos rojos que de pronto, por más que estamos viendo el foco rojo que está prendido, la gente como que no lo quiere ver. Vamos a platicar también de eso y cómo atender cada una de estas, ¿no? Que creo que es la parte más importante de todo esto. Y vamos a empezar con las razones, ¿no? Y empezamos con el franquiciatario y particularmente sus razones. La primera razón, obviamente, tiene que ver con la baja calidad y el incumplimiento del sistema. Si esta persona se le capacitó, se le mencionó cómo hacer las cosas, los manuales, una inducción completa, pero la persona no lo está ejecutando de forma correcta, se va a notar, ¿no? Y quien nos va a castigar o quien lo va a castigar al final del día es el propio cliente, quien se va a dar cuenta que en la sucursal de tal lugar, en la franquicia fulana de tal, ay, el producto no es tan bueno, ¿no? Ah, el servicio es malo,
no me atendieron como yo quería. Esto es una de las razones principales que nos vamos a dar cuenta que determina el éxito de la franquicia, sí, pero también nos vamos a dar cuenta que eso también va a ser algo que puede desprestigiar la marca y que empieza a llegar a ser, si bien es cierto, no una de las cosas más trascendentes, la suma de actitudes o de acciones que tienen que ver tendientes a la calidad van a ser en el acumulado algo que puede llegar a ser importante para efectos de determinaciones. Dos, tiene que ver con la baja rentabilidad, pero no nomás es la baja rentabilidad, aquí hay que platicar. La baja rentabilidad puede tener varias razones adicionales o varias circunstancias por las cuales se dan. Una de estas puede ser pues, condiciones adversas de mercado. Por ejemplo, si alguien inició una franquicia hoy por hoy en esta época de COVID, seguramente no le va a ir bien o seguramente va a tener muchas más complicaciones que si hubiera sido en otra época. Una mala ubicación, a veces la gente trae mucha urgencia de ya poner la franquicia y de alguna forma u otra quieren ya empezar y están desesperados y eso obviamente hace que elijan mal un lugar en el cual se van a colocar y cuando eso sucede, pues las consecuencias se deben venir porque a lo mejor era importante el estacionamiento y los estimaron, dijeron, bueno, no pasa nada, la gente de todas formas, de alguna forma se estaciona y al final sí era importante, ¿no? Otra tiene que ver con circunstancias fuera de control. Alguna vez me tocó ver una franquicia que se pone en una avenida transitada, ¿no? Una buena avenida, punto excelente, y no sabían o no se dieron cuenta que estaban por iniciar unas obras de recarpetamiento y una obra vial a escasos metros, ¿no? Entonces, esto les afectó de forma seria porque durante algunos meses pues no pudieron abrir, ¿no? O abrieron, pero pues realmente la gente no pasaba por ahí. Entonces eso también impactó de forma negativa y apenas llevaban un mes abierto y eso pues derivó en el cierre de la unidad. Otra cosa también puede llegar a ser, y esta tiene que ver más con culpa del franquiciante que del franquiciatario, la canibalización. Es decir, si no se hace un estudio en el cual se sepa cuál es el radio suficiente para que existan más de una unidad, pues lo que sucede muchas veces es que con tal de que el territorio esté lleno, ponen franquicias pegadas unas con otras. Y me refiero a pegadas unas con otras, es decir, que no respetan un espacio físico, geográfico suficiente como para que puedan coexistir, que no se esté robando a los clientes. Es decir, si pensamos que una está a 3 kilómetros de otra, pues realmente el radio es de 1.5 kilómetros, es muy cerquita. Es decir, prácticamente de una a otra se podría llegar, no sé, a lo mejor en coche, a lo mejor en 10 minutos, pero si tú estás en el centro, pues podrás llegar a cualquiera de esas dos unidades en 7 minutos. Lo que les quiero decir es, a veces no se hace una buena planeación geográfica y esto impacta de forma negativa. Entonces, la canibalización es otra de las razones por las cuales tenemos incumplimientos, sobre todo que la franquicia no va bien. La razón número 3 tiene que ver con la mala administración personal, es decir, que el franquiciatario tenga una mala administración, que no se sepa manejar. Muchas veces hay personas que no han tenido un negocio en su vida o que cuando tuvieron un negocio fue un negocio de autoempleo, un negocio chico, y confunde su bolsa personal con la bolsa del negocio. Entonces de pronto llega a pagar el seguro, entonces, ay, no lo pago, pues agarra dinero del negocio y luego lo recupera, y, ay, la colegiatura de los niños, aquí está, ¿no? Entonces, muchas veces sucede que cuando la persona está acostumbrada a hacer eso, normalmente cuando son negocios propios, pues medianamente se puede porque no hay quien te esté vigilando, pero aquí es otra cosa diferente. Entonces, esto empieza a generar roces, obviamente el desvío de recursos o el descuido de los manejos financieros puede llegar a tener un impacto importante en la franquicia, ¿no? Lo primero que vamos a ver es que se van a empezar a retrasar en algunas cosas, como las rentas, el pago de regalías, etc. La razón número 4 tiene que ver con expectativas irrazonables, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la persona cuando compra una franquicia está ideando o pensando que porque es una franquicia entonces el éxito está completamente garantizado y dejan de lado una parte importante o la parte más importante que es trabajar duro, ¿no? Entonces, si ellos están esperando que por simplemente abrir la cortina y empezar a trabajar, ya por ese sencillo hecho, ya está el éxito garantizado,
estamos cometiendo un grave error y muchas veces sí pasa. Entonces, lo que sucede aquí es cualquier expectativa que se considera irrazonable va a minar justamente en el desempeño de la franquicia porque el franquiciatario se generará cierta desesperación y obviamente también muchas veces sucede que el franquiciatario, a pesar de que se le dice, mira, para que arranques bien, elige pues del medio año para adelante. ¿Por qué? Pues porque las ventas son mejores, te ayudas a recuperarte mejor. Bueno, pues hay gente que dice, ¿sabes qué? A mí no me importa, a mí me urge empezar, abro en enero. Híjole, pues en enero la gente anda más gastada, es el inicio de año, no se mueve tanto la economía, y llega el mes 6 y están desesperados, ¿no? Entonces, esa es la razón 4 por la cual tiene que ver con expectativas irrazonables, desesperación o la elección de una mala época durante el año para la apertura de la franquicia. La razón número 5 tiene que ver con mala actitud, ¿no? Mala relación entre las partes, irreverencia, también el hecho de que alguien tenga una franquicia, de pronto a lo mejor están acostumbrados durante toda su vida a tener negocios propios y aquí de pronto les dicen, no, pues es que esto tiene que ser azul. No, pero es que entonces empieza a haber choque entre franquiciante y franquiciatario y eso obviamente ocasiona que las cosas no funcionen de forma adecuada. Entonces, la mala actitud, sobre todo cuando existen roces entre franquiciante y franquiciatario, va a impactar de forma muy negativa a efectos de que se va a empezar a rozar la relación y obviamente si hay irreverencia o dificultad para seguir órdenes, es decir, si la persona no es tan compatible con este tipo de esquemas, pues está realmente destinado a tenerla muy difícil para ambas partes. La razón 6 tiene que ver con incumplimientos constantes, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con el cambio de precios, inclusión de productos. Muchas veces las personas como que sienten que ellos saben cómo manejar mejor el negocio, ¿no? Entonces, de pronto dicen, no, es que esto, a mí me pasaron la lista de precios y en la lista de precios dice que esto debe valer 50, pero yo creo que si lo pongo en 49.90 se va a vender más. Tal vez tenga razón, pero pues si el sistema te dice que cuesta 51 pesos, cuesta 51 pesos. O sea, no tienes por qué estarle moviendo, ¿no? O de pronto varían las recetas o cambian la iluminación o cambian el mobiliario. O sea, empiezan a hacer movimientos, sobre todo en la forma de proceder, en el actuar. Y esto obviamente también muchas veces pasa que no comprenden por qué deben de comprar, por ejemplo, Nutella, ¿no? Es que la Nutella es muy cara. Pues sí, pero es que esa es la receta, así va. Entonces de pronto se encuentran la nucita, digo, no tengo nada en contra de la nucita, pero se encuentran una más barata y se nota. O sea, la verdad es que el cliente lo nota, nada, como que no me sabe igual, no sé qué. Entonces, bueno, también la gente que a veces quiere ahorrar costos, en vez de comprar el clamato, compra el que no es el original, pero que más o menos sabe igual, pues eso le parte a las franquicias muchas veces la operación y la calidad. Y bueno, ya hablamos de todas las razones que pueden existir, las más comunes que pueden existir en materia de franquiciatario, pero también el franquiciante incumple. O sea, muchas veces el franquiciante también es el que ocasiona estas fallas, ¿no? Y bueno, ¿qué razones hay? Aquí me voy a echar todas de corrido. Bueno, primero tiene que ver con incumplimientos constantes, es decir, la falta de puntualidad en entrega, la capacitación que se tiene que dar pero no se dio, a lo mejor el hecho de que hubiera improvisación respecto a las cosas, la falta de estructura, que se pide una capacitación o que se pide una asistencia técnica y no se dan, la falta de profesionalismo. Hay mucha gente que como que todo lo quiere hacer, ahí se va y conforme van lo arreglan. Y a veces es incompatible con alguna gente que es una persona que es un poco más seria, que requiere tener todo como muy cuadriculado. Yo no estoy diciendo que una forma u otra sea mejor o peor, pero hay gente que prefiere que le den las cosas bien, que no se siente cómodo si no están las cosas bien hechas. La falta de proveer de insumos, como les comenté, la mala planeación, la falta de compromisos contractuales y promesas, la baja calidad en general de los productos, la preferencia por unidades propias, esto también pasa muchísimo. Me tocó conocer un par de proyectos en los cuales estuve que tenían unidades propias, tenían unidades franquiciadas y ellos mismos decían, es que pues me conviene más vender mi unidad propia porque, perdón por la redundancia, porque pues al final del día gano más.
Entonces, si tengo que elegir entre surtir mis unidades a surtir las de las franquicias, pues a veces como que sí me echo la mano. Y eso se nota, ¿por qué? Porque si están conviviendo unidades propias con unidades franquiciadas, pues se dan cuenta que pues hay una preferencia por las unidades de la empresa. Entonces eso pues es jugar sucio, ¿no? La preferencia, perdón, la no capacitación adecuada, o a lo mejor si tenían programadas 5 capacitaciones al año y nomás eran 3, y eso no permite que haya el ciclo completo, o de pronto cosas como muy banales, ¿no? De pronto, oigan, vamos a hacer un evento de franquiciatarios al año, un congreso, y luego no se hace. Eso, pues aunque no es tan importante, sí mina los ánimos, ¿no? Y también la falta de flexibilidad. Este punto es más, creo que es el más importante, porque es un poquito como me das, te doy. Si el franquiciante se porta muy inflexible, muy dictatorial, muy irracional respecto de cosas o pequeños detalles, digamos que ellos mismos van a poner la pauta, es decir, ellos están poniendo la vara con la que van a ser medidos. Y cuando ellos se equivoquen, de verdad que la equivocación va a ser muy cara. Entonces, también la flexibilidad, el trato, el manejo es súper importante para efectos de las franquicias. Si alguien tiene alguna duda, por favor, interrúmpanme en cualquier momento. Supongo que ahorita vamos de corrido, ¿no? También otra cosa tiene que ver, esto se pone un poquito más grave, la mentira o el fraude respecto a la COF, a la circular de oferta de franquicia. Definitivamente esto podrá ser algo que rompa del todo. Vamos a ver un poquito más a detalle esto. La falta de requisitos de existencia, de verdad es triste pero cierto que a veces la persona que te está dando la licencia no tiene los derechos de marca. Entonces, estas dos pudieran llegar a tanto el tema de la mentira en la circular de oferta de franquicia como la falta de requisitos de existencia de marca, ambos pudieran llegar a ser fraude equiparado. Voy a meterme un poquito en respecto a la COF. Hoy fue materia de discusión con algunos colegas abogados respecto a que si esto podría o no podría ser un fraude equiparado, es decir, que si la conducta de darte información falsa en la circular de oferta de franquicias pudiera o no ser un sujeto de delito de materia penal, me encantaría sus opiniones, pero nuestra conclusión fue que sí. Es decir, si el franquiciante está otorgando información que sale de su propia organización, que es información que está de alguna forma estructurada y realizada para que la persona tenga una toma de decisión informada y que se está tomando ventaja respecto de esto, pues si la información no es veraz, si la información no es real, pudiéramos entonces, sobre todo si hay un descalabro financiero por parte del franquiciatario, pensar que esa cuestión en particular, al menos bajo el Código Penal Federal, pudiera estar equiparada a un fraude. Y esto es muy grave porque la realidad es que pues sucede mucho, sucede bastante que las franquicias traten de inflar un poco más lo que realmente son, y con tal de vender le pueden echar un poquito más de crema a sus tacos, ¿no? Eso es otra realidad. Entonces, aguas con las circulares de ofertas de franquicias. No es muy regular, no es muy frecuente, al menos yo no conozco un caso que haya llegado tan lejos, pero creemos que sin lugar a dudas podría suceder, y si fuera necesario, creo que sería una acción que pudiéramos tomar en contra de un franquiciante que abusó de esta facultad, abusó de dar información para efectos de tomar una ventaja o un aprovechamiento. Obviamente, otras razones tienen que ver con la poca estructura respecto de franquicia o atención, el quiebre. Muchas veces también me ha tocado ver que las propias unidades del franquiciante están quebrando, es decir, a veces incluso los franquiciatarios manejan mejor las franquicias o las unidades de negocio que los propios dueños de los negocios, pero eso también tiene repercusiones porque si el franquiciante tiene que estar surtiendo, pues esos descalabros económicos se van a ver, pues prácticamente las mermas se van a ver en todas las unidades, ¿no? Los malos manejos financieros, incluso, esto parecerá que es mentira, pero es verdad,
el sabotaje es algo que también suele suceder. ¿Por qué? Porque en ocasiones, por ejemplo, si alguien tiene un atractivo por tener un territorio que a lo mejor, me tocó verlo, es historia real, quería recuperar un territorio que de alguna forma una franquicia había comprado muchas unidades y esta franquicia había tenido cierta, es decir, este franquiciatario había comprado, particularmente en la zona de Bajío, había comprado alrededor de 6, 7 franquicias para esa zona. Y pues o las manejó muy bien o la zona era muy buena, pero lo que pasó es que el dueño del negocio, el dueño de la matriz, por así decirlo, le dio cierto resentimiento, coraje, envidia, algo por ahí, y hizo lo posible por sabotearlo hasta el punto de que el franquiciatario se hartó con la finalidad de que él tomara esa geografía en específico. Suena de novela de Televisa de los malos, pero la verdad es que sí sucede. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de todas las razones que hemos visto hasta este punto? Y solamente a mí me queda un par de dudas. Sí, a ver, perdóname, estoy en 2 dispositivos porque no se escuchan bien. Dame 2 segundos para silenciar de este lado. Adelante. Bien, en el caso, por ejemplo, en donde si tú adquieres una franquicia con cierta imagen pública y en esa imagen pública se ve dañada, en donde la franquicia usó un producto malo, vamos a poner un ejemplo que creo que no avanzó mucho, pero en Italian Coffee se decía que el café venía con un tema de alcohol, una demanda en contra de la franquicia. Nos quedamos en café y te dejamos de escuchar, Guillermo, ¿eh? En Italian Coffee, algo del café. Sí. La franquicia lo que más le pega es una imagen pública. Sí. Si se ve dañada esa imagen pública, ¿qué me Guillermo, lo lamento mucho. quieras tener para poder salir en el tema de la... Guillermo, me da un poquito de pena porque está fallando tu audio un poquito. Si quieres, escribe la pregunta en el chat y yo la leo por ti. Pero en relación a la imagen pública que mencionas, sí, sin lugar a dudas es una de las cuestiones más importantes que hay que cuidar como franquiciante, en el sentido de que cuando hay bajas calidades o hay malos manejos, justamente voy a hablar de eso a continuación, es decir, cómo son las reacciones de cada una de las partes y particularmente les voy a hacer algunas recomendaciones de cómo atacar estos problemas, que seguramente te van a hacer mucho sentido cuando lleguemos a esa parte de la clase. Pero sí, sin lugar a dudas, el tener, sí, no te preocupes, Guillermo, el tener una estrategia clara, sobre todo, y los manuales bien claros, el contrato muy, muy expreso respecto a acciones que puedan demeritar la imagen, dañar la marca, dañar el sistema en completo, pues sí, sin lugar a dudas tendría que ser algo que pudiera ser causar determinación anticipada de forma inmediata, ¿no? Vamos a hablar justamente de cómo es el proceso de determinación para este efecto. Si gustas poner tu pregunta o hay algo más que quieras comentar, adelante. Si alguien más tiene alguna duda, por favor, podemos abrir los micrófonos en este momento. Ok. Bueno, pues todas esas son razones que yo conozco, he visto, o de pronto te toca estudiar o analizar, y todas estas razones de alguna forma u otra tienen que estar contempladas, ya sea en manuales, ya sea en el contrato o ya sea en algún anexo de la estructura legal, ¿va? ¿Por qué? Porque pues si no estamos contemplando alguna de estas, sin lugar a dudas, si sucede el actuar, si sucede la acción, aunque parezca absurda, no vamos a tener cómo hacer la terminación anticipada, sobre todo en la posición
del franquiciante. Ahora, vamos a hablar acerca de las conductas iniciales, ¿no? Porque esto es algo que a lo mejor nunca hemos visto en una clase de esta materia y creo que es súper importante reconocerlo y conectarlo porque al final del día, pues es una forma de detectar, de saber dónde estamos pisando, ¿no? Y bueno, las conductas iniciales de una persona cuando se encuentra incumpliendo son muy similares a quien te debe dinero y no te quiere pagar, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver cómo esta persona, cómo esta relación de pronto, como que se te esconden, como que no te contestan, como que te dejan en visto, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver actitudes evasivas, ghosting, un poquito agresivos, chantajes, victimización, reproche, un poco, es que las cosas están mal, o es que por tu culpa, o es que me quedaron mal en tal cosa. Vamos a empezar a tener estas actitudes un poquito, pues ya empiezan a calentar un poquito el ambiente. Y bueno, por parte del franquiciatario, si él es el que esté incumpliendo, será el titular de la franquicia quien se muestre ausente, no responda a correos o no conteste llamadas o mensajes. Nos va a dejar en visto conversaciones, muy seguramente. En ocasiones pueden argumentar que un familiar está hospitalizado o que ellos mismos tienen un padecimiento o que están en una situación sumamente compleja por alguna razón que no se sabe explicar. La verdad es que ustedes y yo sabemos que cuando queremos entender un asunto lo atendemos. Realmente cualquier asunto podría ser de 5 o 10 minutos y por más grave que sea la situación, realmente sabemos. Es decir, hay por ahí, escuché el otro día que decía, la no respuesta ya por sí misma es una respuesta, ¿no? Entonces hay que ser claros, este es primer foco amarillo o ámbar en ese sentido, del cual, pues bueno, son todas mentiras, ¿no? Del lado del franquiciante, cuando el franquiciante es el que esté incumpliendo, vamos a ver, es decir, que de pronto, de forma constante, ya sea que haya tomado decisiones equivocadas o que hayan sido imprudentes o omisiones, inclusive cuestiones intencionales, pues generalmente le van a pasar la factura al director del área, es decir, le van a decir, oye, pues como que encárgate, o en el caso de que haya una confrontación directa con el dueño, va a decir, híjole, yo no sabía de esto, déjame hablar con la persona encargada, no puede ser posible que esté sucediendo esto, y van a poner al pobre responsable de área de franquicias como señuelo. Realmente siempre él va a ser la persona que la va a llevar de perder, es como una tradición en ese sentido, y bueno, le cargará las culpas de las cosas que hayan salido mal, y ya sea que lo corra y prometa cambios o simplemente va a prometer que va a estar mucho más al pendiente de las cosas, ¿no? Tardará también mucho más en contestar que en ocasiones normales, atender peticiones o leer correos, no atenderá mensajes ni llamadas, sobre todo hablando del, en este caso del titular o del dueño del negocio. Y bueno, obviamente se justificará los cambios o incumplimientos por motivos externos, tales como proveedores, un consejo de administración, un directivo o cualquier otro tercero, incluso el gobierno, ¿no? Porque generalmente lo que se busca es externalizar la culpa para que alguien más la tenga, ¿no? Esto también es, si eres un franquiciatario, pues es una luz completamente ámbar, casi roja, para el efecto de poner atención en este tipo de cosas. Bueno, esas son las conductas primarias. Esto es como el primer hervor en el sentido de que las cosas andan mal. Pero lamentablemente esto no, la mayoría de las veces no tiene un buen fin y se termina haciendo en conductas secundarias. Particularmente estos van a ser muy similares entre una y otra, que serán mucho más inquisitivos y van a buscar incumplimientos de la otra parte. Es decir, vamos a empezar a ver actitudes mucho más agresivas y si empiezan a recibir reclamos, van a responder con reclamos más fuertes. Es que ya te caché que hiciste mal tal cosa, ya te caché que seguramente no me estás pagando mis regalías completas, ya vi lo que sea, o de parte del franquiciatario es, oye, es que cómo puede ser posible que me estés pidiendo que cumpla, porque tú hace un año, cuando te pedí tal cosa, no me contestaste el correo y tu atención es pésima. Entonces, vamos a ver cuestiones mucho más agresivas, o sea, un tono que va subiendo cada vez más,
al punto de ser chantajistas, amenazadores, retadores, o incluso, bueno, pues ya amenazas más directas, ¿no? Reproches, amenazas, comenzarán a escalar los ánimos en un plan mucho más combativo. O sea, esta parte ya es como un súper foco rojo, y creo que en ese punto, pues, si crees que arreglando las cosas, hablándolas, van a mejorar, creo que el hoyo está mucho más profundo de lo que tú crees. Justamente aquí está como este segmento respecto de razones, que son hechos o actos que están sucediendo en la franquicia. Empiezan las conductas iniciales, pero las conductas iniciales siempre o casi siempre derivan en conductas secundarias, que son las que acabamos de platicar. La gente por lo general toma acción en las conductas secundarias, ¿no? Como que son permisivos y dan chance de que, como que te corrijas, que platiquemos, a ver qué te pasa, tranquilos, hablándolo. Pero la realidad es que generalmente es demasiado tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque número uno, no se recupera la relación personal. Dos, existen serios problemas financieros ya. Es decir, si analizamos lo que está pasando en la franquicia, nos vamos a dar cuenta que ya hay un menoscabo, que a lo mejor hay deudas, que a lo mejor no pagan los proveedores. Ya se está empezando a complicar la cosa. Hay desprestigio de la marca por mal producto, mal servicio, mala comunicación, mala relación con los empleados. Hay una adversidad personal seria, marcada, ya sea con el director del área de franquicias, con quien se van a buscar animadversiones como justificación de que están sucediendo las cosas, y potenciales problemas con empleados, proveedores, arrendadores, etc., ¿no? Esto no es que sea todo by the book, pero créanme, yo creo que me ha tocado verlo casi siempre cuando hay rompimientos. Esto es como muy predecible que así suceda. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien tiene algo que compartir? Va. Entonces, mi recomendación es que el momento indicado para actuar tiene que ser cuando las conductas iniciales se empiezan a presentar, ¿ok? Ahí es el foco donde nosotros tenemos que actuar de forma muy, muy, muy ágil, muy astutos, muy, ¿cómo decirlo? Pues como damas, o sea, muy gentiles, sí, siempre viendo por el bien del negocio, siempre viendo por el bien de nuestra marca, por el bien de nuestra inversión. Y eso es para cualquiera de los dos lados. Es decir, esto no es que sea para el franquiciante franquiciatario o el franquiciatario de franquicia. O sea, esto es ambas partes, es igualmente cierto. Entonces, ya sea del lado que estemos, esto sería necesario entenderlo. Entonces, justamente cuando comiencen las conductas iniciales, ahí es donde tenemos que empezar. Y, bueno, pues deben ser acciones contundentes, medidas, respetuosas, no intimidatorias, pero sí efectivas y sin titubeos. Les explico por qué. En el caso del franquiciatario, debe ser previo a que él mismo cometa un incumplimiento. ¿Por qué? Porque se va a prestar el continuo andar desgastado, que sea el franquiciatario quien incumpla, y de alguna forma, cuando eso suceda, entonces los papeles se pueden invertir, ¿no? Debe ser un golpe fulminante, efectivo y sin punto de retorno. Es decir, si ya vamos a actuar, tenemos que saber que después de este actuar, difícilmente o prácticamente no es una opción regresar a la dinámica de ser franquiciante y franquiciatario, porque no va a mejorar. Tercero, tiene que ser con fe pública para evidenciar los incumplimientos del franquiciante de forma flagrante. Para los que no son abogados, a lo mejor no les queda tan claro por qué es tan importante la fe pública, pero se los voy a explicar de la mejor manera, y por aquí tenemos, creo que, un par de corredores que también nos pueden ayudar a complementar esta situación. Cuando estamos justamente en un juego de incumplimientos, cuando una de las partes generó el incumplimiento, lo importante aquí no es qué tanto incumplió, sino qué tanto puedes probar ese incumplimiento. Es decir, no bastarán los correos privados, no bastarán todas esas cosas, porque al final todas esas son documentales privadas, son documentos que
podrán estar medianamente modificados porque no pueden tener valor probatorio pleno. Es decir, digamos que cada una de esas pruebas cuenta como por mitad, ¿no? Pero cuando tú logras que una de esas circunstancias se plasme ante una persona que tiene fe pública, entonces se vuelven indubitables. Es decir, esas pruebas se vuelven contundentes y 100% certeras en el sentido de que la autoridad o el juez o la persona que tenga razón de estas circunstancias, estos hechos o estos actos, no podrá poner en tela de juicio la validez y la veracidad de estos actos. Y para esto, bueno, me encantaría tanto licenciada Elsa como el licenciado Jorge nos platicaran un poquito más acerca de la fe pública y si han tenido experiencias, que seguramente sí, como personas que se dedican a certificar hechos, la importancia de su actuar. Digo, no es comercial, pero sí es importante que lo sepan, porque muchos asuntos se han perdido o no pueden llegar a buen fin, porque si bien es cierto, hubo una serie continua e ininterrumpida de incumplimientos por parte del franquiciante, el hecho de no haberlos tenido bajo una prueba documental pública, es decir, bajo un corredor o un notario que pudiera dar fe que eso pasó, prácticamente nos deja sin asunto. No sé si alguien de ustedes quiera participar respecto de esto, seguramente conocerán varios asuntos en este sentido. Sí, hola, soy Elsa, soy fedatario público por Secretaría de Economía, soy corredor público. Y sí, yo creo que es muy importante, primero, hacer las cosas a conciencia y segundo, pues dar fe es una grave, ¿cómo te diré? Es una profesión que se siente que es fácil, pero no, porque al final de cuentas la gente tiene que confiar en tu forma de trabajar y aparte en tu honestidad y tu honorabilidad. Entonces, pues se pueden encontrar todo tipo de personas, fedatarios, pero al menos les puedo recomendar que Secretaría de Economía tiene fedatarios muy confiables y gente que tiene toda la capacidad y la honestidad y la capacidad moral para poder responderles en cualquier caso, ¿no? Licenciada, ¿alguna vez te ha tocado algún asunto donde por falta de pruebas o algún tema de franquicia donde por falta de pruebas realmente perdieron el asunto aunque ellos tenían razón? Pues sí, de hecho, he tenido asuntos que te da mucha pena porque pues la gente a veces porque no se sabe defender o porque quiere ahorrarse unos pesos por alguna cosa, alguna situación que debe de comprobar mediante fedatario público, a veces creen que es un gasto y realmente es una inversión porque es la forma en que ellos pueden acreditar que fehacientemente tienen la razón. Entonces sí me ha sucedido y incluso con amigos, ¿no? Que de repente dices, ay, pues hubieras venido porque y ya me llevan el asunto cuando ya no tiene para atrás. Entonces sí es importante que, pues que inviertan en fe pública más. Es una inversión, no, nunca es un gasto. Y como les decía, como corredor público hay opciones. No voy a hablar mal de los notarios porque no está padre la competencia, pero un fedatario siempre es más accesible en precios, es más accesible en quererse trasladar al lugar de los hechos, es más accesible en horarios, es más accesible. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos como, somos fedatarios en todo el estado de Jalisco, entonces pues podemos ir desde Puerto Vallarta, Huejúcar, Colotlán, y lo que se necesite, ¿no? Pero no perder un asunto por una falta de fe pública. Sí, y la importancia de esto, y de alguna forma complementando la aportación de la licenciada, es la fe pública lo que va a hacer es que ellos, como autorizados por, en este caso, Secretaría de Economía o el gobierno como tal, tienen la facultad de ya sea estar presentes y dar un testimonio de que lo que está pasando en ese momento, en ese lugar, sucedió. Es decir, ellos son las personas que están facultadas para decir, sí, sí es cierto, yo lo vi, y que es en ese momento que sucede eso por medio de una certificación de hechos, que es pues, un actuar que los fedatarios públicos tienen la posibilidad, pues puedan documentar de mejor forma o de forma absoluta que lo que sucedió o el incumplimiento que se está llevando a cabo
está ahí, ¿no? Y eso obviamente pues es importante para efectos del asunto, ¿no? Entonces, una vez que haya incumplimientos, no bastará que existan o que los documentemos nosotros mismos, sino la importancia de acompañarnos de un fedatario público es trascendente para efectos del asunto. Bueno, otra cosa que tiene que ver, en un cuarto punto, tiene que ver con una actitud de resignación y conocimiento que las cosas solo tendrán un declive a partir de ese momento. Por lo cual, el hecho de pensar que seguir operando, seguir, tratar de arreglar las cosas, es una posición realmente a veces, pues, ¿cómo decirlo? Pues es algo que no va a suceder. Realmente, cuando se empiezan a tensionar las relaciones, sobre todo entre un franquiciante y un franquiciatario, es una relación de negocios que se va a ver seriamente dañada y que difícilmente va a llegar a tener un buen puerto, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, habrá que pensar en mejor salir lo antes posible. El objetivo será negociar una salida con la mayor cantidad de recuperación de inversión que han metido. Es decir, siempre y cuando podamos recuperar la mayor cantidad de dinero posible, será una buena salida. Porque, de lo contrario, cada vez va a ser más complicado recuperar nuestro dinero y si es necesario evaluar acciones, ahí faltó una P, penales, para agilizar negociación, habrá que considerarlas. Es decir, si tenemos que acudir con un abogado penalista para que promueva una acción de fraude en contra del franquiciante, se volverá un foco rojo. La gente normalmente no soporta tener en contra una acción penal, es algo que de verdad les quita el sueño y que seguramente los pondrá en negocio. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces, sí, Jorge, adelante. No, nada, al revés, ninguna duda. Muchas gracias. Gracias a usted, Jorge. Entonces, mi posición respecto a que si eres franquiciatario, perdón, si tú compraste la franquicia y te estás dando cuenta que el franquiciante, que el grupo como tal, empieza a tener cuestiones constitucionarias, efectivas, que poco a poco están mermando tu negocio, la seriedad del proyecto, etc. Y al final del día tú lo hiciste como una inversión, lo más efectivo es ser contundente y rápido para negociar una salida. Recuerden que documentos importantes para este efecto son las circulares de oferta de franquicias, que si es durante el primer año de operación, estará con base a la ley sentenciado a pagar daños y perjuicios. Después del primer año de operación, entonces el escenario cambia, ¿no? Entonces por eso es importante que esto sea pronto, que sea rápido, que sea durante el primer año. Si no es durante ese primer año, entonces tendremos mucho más difícil el escenario de negociación. En el caso de los franquiciantes, es decir, si nosotros somos franquiciantes y el franquiciatario se está comportando de forma indebida, pues bueno, esto deberá realizarse de forma posterior a los primeros indicios de ghosting. Es decir, en cuanto nos deje de contestar, que me está haciendo güey, que no nos contesta, que no nos manda el correo, que no le llegó, que no vio nuestra llamada, bueno, esos son los primeros indicios que nos van a marcar un foco rojo que tenemos que actuar ya. Será importante hacer una primera visita física para conocer las condiciones de operación y revisar que todo esté en correcto funcionamiento. Si esto implica ir a visitar de ciudad en ciudad, no importa, hay que hacerlo, pero en el primer momento. Es decir, también hay que ser muy ágiles, no hay que dejarlo para después, porque después será demasiado tarde. Y en este caso hay una bifurcación. Al final del día puede ser que las cosas estén funcionando bien, que algo pasó realmente con el franquiciatario y solamente pues, habrá que proponer soluciones inmediatas para que esto se solucione. Es decir, realmente todo está bien, no hay nada que temer, a lo mejor la persona sí está pasando por un momento delicado, ok, que siga adelante. Pero en el caso que las cosas están fuera de orden, la operación sea decadente o hay incumplimientos, es necesario acompañarse de un fedatario público para hacerlos constar. En caso de que el incumplimiento sea grave, será necesario realizar la fe pública y notificar en ese momento el aviso de terminación anticipada y negociar con la pena convencional la cesión de los derechos del lugar. Es decir,
por lo general los contratos de franquicia, como lo vimos, conllevan una pena convencional en el caso de que sea incumplido. Bueno, esa pena convencional podrá ser una moneda de cambio para sacar del todo al franquiciatario para que deje la operación de forma inmediata y pues el hecho de no cobrar la pena convencional será una forma de negociar con él su salida para que deje la operación lo más rápido posible con la finalidad de evitar menoscabos a la marca, a la clientela y al negocio en general, que eso sí, el día de mañana podría generar problemas graves, ¿no? Si la inversión es muy grande, podrá acordarse que la operación provisional del franquiciante sea para mantener el estatus y mejorar un poco, y que el franquiciatario reciba una cantidad de la inversión realizada, ya sea a través de un traspaso o en ese caso, pues, por ejemplo, muchas veces se busca a alguien que quiera comprar un negocio en marcha, una franquicia en marcha para sustituir a otro franquiciatario. Esa puede ser una solución y con ese dinero, si es una inversión alta, que no, la pena convencional no alcanza a cubrir la inversión que hizo el franquiciatario, pues será ese momento del traspaso donde se le dé el dinero de ese traspaso para efectos de que esta persona pues se le salga del todo, ¿no? Y se pague su parte. ¿Hasta aquí claro? O sea, ¿esta parte les queda clara de lo platicado? Sí, está claro. Entonces, en ambos casos, la intención es ser sumamente contundente, no esperar a que las cosas se vayan deteriorando porque no solamente la relación va a sufrir, sino que también la marca, también el prestigio, el producto, la calidad va a ir deteriorándose. Entonces, esto es algo que tenemos que tener conscientes. Y bueno, hay algunas preguntas que yo anticipo que hay relación de esto y de alguna forma lo que quiero es anticiparme a las preguntas y ver qué serán algunas cosas que podrían salir, ¿no? Lo primero es, ¿por qué ser tan agresivo desde el inicio y no esperar a ver si la otra parte pudiera llegar a cambiar? Como se les mencioné, no es ser agresivo, sino es ser contundente y ser ordenado respecto a las cosas en el sentido de que si se empiezan a deteriorar, se vuelven normalmente una espiral de decadencia, ¿no? Entonces, entre más rápido nosotros podamos actuar y poner un freno y solucionar las cosas, será mejor para ambas partes, ya sea porque primero el negocio no decaerá de su valor, la inversión podrá recuperarse en el caso de que sea franquiciatario la persona que está teniendo esta dificultad, y el hecho de que la unidad misma no pierda clientela, calidad, etc., pues será una unidad de negocio mucho más recuperable en comparación a una que ya tenga un deterioro serio respecto a su clientela, o la calidad o el servicio. La segunda pregunta sería, ¿por qué invertir en una fe pública si suelen ser costosas? Los tratarios en ocasiones son inaccesibles. Bueno, como la licenciada Elsa acaba de mencionar, las FED públicas sí son costosas, generalmente rondan entre los 7 y los 12,000 pesos, pero hay que entender que en el momento que el fedatario sale de su oficina, está invirtiendo tiempo en acompañarlos y muchas veces suele pasar, y creo que aquí me pueden ayudar tanto la licenciada Elsa como el licenciado Jorge, que cobran por adelantado porque muchas veces si el cliente no tiene el resultado que está buscando, pues no quiere pagar, ¿no? Entonces, que no les sorprendan que les quieran pagar por anticipado porque les ha sucedido mucho a los fedatarios públicos que los sacan de su oficina y como no tienen el resultado deseado, pues simple y sencillamente, pues no te pago, ¿no? Y al final el fedatario público sí hizo su trabajo, sí salió del domicilio, sí estuvo presente, sí le invirtió el tiempo y a veces pues no es culpa del fedatario sufrir esa consecuencia. Sí, mira, te voy a aclarar. De hecho, se cobra alrededor de 5,200 pesos la hora. Si es incluso cerca de la oficina, es menos. O sea, los notarios creo que sí es mucho más caro. Y efectivamente se cobra una hora, la primera hora por adelantado, porque en ocasiones el cliente pues o abandona el asunto o llega a algún acuerdo con la persona que tiene el problema y te abandona el trabajo y te abandona el acta y te abandona todo lo que hiciste, ¿no? Entonces, normalmente se hace la cita ya que está pagado la primera hora
y ya las horas posteriores cuando entregas el acta. Normalmente una fe de hechos ante corredor público, la primera hora, te digo, no es normal. Si el abogado planea bien cómo hacer la fe de hechos, con una hora es suficiente, y puede ser que la arregle hasta en 4,800, 5,000 pesos una hora. O sea, ni siquiera es una inversión muy significativa. Yo he sabido, sí, notarios te cobran hasta 12,000 pesos la hora. Entonces, digo, comercial para que acudan al corredor. Okay. De acuerdo. Va. Entonces, bueno, esas son dos circunstancias. Hay que explicar por qué. Y la parte de la inaccesibilidad es que muchas veces la persona quiere que en ese momento vayan, y bueno, al final del día, como bien mencionan los corredores, es una actividad que tienes que salir de tu oficina para prestar el servicio, que en ocasiones son circunstancias a lo mejor no tan agradables. Sí, Jorge, adelante. Hay que tomar en cuenta de que la problemática de las franquicias es materia mercantil. Correcto. Y el sedatario idóneo es el corredor como sedatario mercantil, sin duda alguna. Entonces, sí es significativo la diferencia por la naturaleza de los actos que se van a dar fe, y da más seguridad jurídica que sea el sedatario idóneo. Gracias. De nada, Jorge. Sí, tanto corredores como notarios tienen la facultad de realizar actos relacionados a comercio. Bueno, ¿por qué hacerlo tan rápido? ¿No es mejor negociar? Pues, como les mencionaba, sí se puede negociar, sí se puede llegar a algunos acuerdos, pero rara vez vamos a encontrar que como resultado de la negociación, las cosas vuelven a un lugar cómodo para ambas partes. Naturalmente se van a guardar ciertas reservas, siempre ciertos recelos, ciertas actitudes que podrán hacer que la relación no sea como de un inicio o suave para ambas partes, en el sentido de que se sientan cómodos. Entonces, mejor es, al menos mi percepción personal y mi experiencia respecto de este tipo de cosas, es hacerlo rápido, no negociar más que tu salida y tratar de recuperar lo que más se pueda de tu inversión. En el caso del franquiciatario. En el caso del franquiciante es evitar en la medida de lo posible que el franquiciatario tome ventaja, haga movimientos, haga cambios o desprestigie más tu marca, ¿no? Que eso es el mayor daño que debemos evitar. Si soy un franquiciante, no se ve muy mal que pierda tantos franquiciatarios de forma tan fácil. Pues sí y no. Se va a ver peor si das una mala imagen, se va a ver peor si no estás siendo contundente o estás siendo laxo en tus actividades o en tus actitudes, y siempre y cuando puedas documentar de forma fehaciente que hubo una razón suficiente como para tomar esas actitudes, al menos en mi punto de vista, será justificable y no hay que detenernos tanto por qué dirán, siempre y cuando tu negocio vaya de por medio, sino más bien actuar de forma contundente. Creo que es la mejor forma, la mejor actitud que debemos de tomar en ese sentido. Otra pregunta sería, ¿cómo puedo evitar que mi marca se vea perjudicada si tengo este tipo de terminaciones? Pues bueno, muchas veces con la finalidad de salir bien librados, se firma en este caso, pues, se firma la salida y dentro del contrato de terminación hay algunos arreglos entre los cuales se puede pactar la confidencialidad del arreglo. Es decir, que la persona que sale de la estructura de franquicias esté impedida bajo contrato y bajo una pena convencional de no hablar acerca del asunto o el arreglo del mismo. Es una forma en que podemos, como franquiciantes, siempre y cuando lleguemos a un arreglo donde ambas partes se hayan quedado contentas, firmar de alguna forma el finiquito y que esa terminación conlleve una confidencialidad respecto a los términos en los cuales se pactó. Bueno, por otro lado, ¿qué sanciones puedo tener si como franquiciante incumplo? Tenemos aquí una pregunta. Adelante, sí, gracias. ¿Qué sanciones puedo tener si como franquiciante incumplo? Pues bueno,
Hay varias. Vamos a platicar un poquito de esto. Primero, el artículo 245 de la nueva ley. Vamos a tomar la ley que está por iniciar como base. Realmente el artículo es muy similar. Dice que la falta de veracidad de la información a que se refiere el párrafo anterior, manifestada acerca de la COF, dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de daños y perjuicios que se hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Por eso es tan importante ser ágiles en este aspecto. Después de transcurrido este plazo, solo se tendrá derecho a demandar la nulidad. Entonces, si como franquiciante tú incumples en las cosas que dice tu COF, podrás, durante el primer año, el franquiciatario podrá demandar la nulidad del contrato y la recuperación de su dinero, tanto la inversión como la cuota de franquicia, como todas las cosas que te haya pagado, ¿va? Después del primer año, en teoría, solamente tendrá derecho a la nulidad del contrato. Por eso es que también es tan importante ser contundentes y no esperar demasiado, porque si no, se queda sin acciones. En materia del Código Penal Federal, como referencia, dice que el artículo 386 que comete delito de fraude, el que engañado a uno o aprovechándose del error en se halla o se hace ilícitamente alguna cosa o alcanza un lucro indebido, ¿no? Justamente la plática que tenía hoy con algunos colegas, hicimos ahí un debate entre si sí o si no, pues a lo que llegamos, a la conclusión que tuvimos fue que en el momento que tú estás dando información con la cual comprometes o te comprometes a dar una contraprestación, que conoces el estado real de las cosas y esto es apócrifo o es una mentira o es un engaño, pues hay un dolo detrás. Es decir, sí hay una actitud de dolo que puede llegar a ser fraude equiparado. Entonces, si alguien pudiera tener una situación de esta naturaleza y quiere generar una presión mucho más grande al franquiciante para efecto de que se resuelva de forma pronta su asunto, pues una denuncia penal será un elemento que ayudará muchísimo. Yo sé que es súper agresivo, sí lo es, pero pues a veces son métodos o medios necesarios para efectos de pues conseguir los resultados que se están buscando, porque de otra forma el franquiciante buscará hacer las cosas lo más lento posible, tratar de llevársela tranquila para efectos de no responder. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. ¿Cómo es el proceso de terminación? Pues bueno, el artículo 249 menciona que el franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido o bien exista una causa justa para ello. Es decir, si existe una causal de terminación, se puede invocar, ¿no? Para el franquiciatario o el franquiciante pueden dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberán ajustarse a las causas y procedimientos convenidos en el contrato. ¿Qué sucede? Que a veces, lamentablemente, revisa el contrato para ver cuál es el procedimiento que se debe seguir y, oh sorpresa, no existe, ¿no? Esto nos ha pasado, es una realidad, es cierto. Entonces, pues tengan mucho cuidado en que el contrato diga exactamente cómo va a ser el paso a paso de la terminación, qué acciones el franquiciante puede tomar para asegurar o para evitar daños mayores, etc., ¿no? En caso de las violaciones a lo dispuesto, en caso de violaciones a lo dispuesto en el párrafo precedente, la terminación anticipada que haga el franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato o en su lugar las indemnizaciones de daños y perjuicios causados. Igualmente, hay que tener de forma muy clara, de forma muy expresa, esas penas convencionales que para el franquiciante serán moneda de cambio para efectos de poder negociar la salida e incluso en ocasiones la terminación, la cesión completa de arrendamientos, inclusive de equipos, de la venta de cosas
de manera forzada, con la pena incondicional a favor o, en caso que sea franquiciatario, en contra, ¿no? Entonces, esto podría llegar a ser algo importante que si no se pacta, si no está bien redactado de forma expresa, pues será materia de un buen litigio, porque seguramente el abogado que esté defendiendo encontrará o buscará la forma de sacar bien librado, en este caso, al franquiciatario. Como les menciono, es extremadamente necesario que el contrato contemple la forma expresa y detallada en lo relacionado a la terminación. ¿Qué sucede si hay terminación y yo sigo usando los colores o imagen de la franquicia? Eso sucede en ocasiones. Sí, Gaby, adelante. Ay, muy rápido, Ricardo. O sea, es raro que establezcas un contrato de franquicia, o sea, de manera indefinida, ¿no? O sea, yo creo que sería Nunca me ha tocado ver un contrato, o sea, generalmente son 5, 10, 15 años, pero nunca lo he visto indefinido. Exacto. Y así como está, o sea, el artículo, como dice, de manera unilateral cuando sea indefinido. O sea, si yo un día me levanto y digo, ya no quiero este contrato de franquicia, nada, te aviso conforme al convenio y ya acabamos, ¿no? Pues si fuera indefinido, sí. O sea, si a alguien se le olvidó poner la vigencia en el contrato, parecería que así podría proceder. Ok, va, gracias. Aquí, Gaby. ¿Qué sucede si si hay terminación y yo sigo usando los colores o imagen de la franquicia? Esto sucede mucho con el franquiciatario porque se enojan y de pronto dicen, ¿sabes qué? A la fregada, ya me quitó la franquicia, pero yo voy a seguir operando, ¿no? No puede ser posible, yo hice una inversión, este lugar es mío, y lo que hacen es, le cambian el rótulo de la pared y de un día a otro, en vez de ser Pizzas Hut, son Pizzas Hut, y ya le cambiaron con J y ya, son otra cosa, a partir de este momento son diferentes. La realidad es que sí siguen apareciendo las imágenes, los colores, sí puede existir una relación que la gente confunda, que es la misma franquicia, a pesar de que de alguna forma hubo una terminación. Entonces, nos encontramos esta tesis aislada que dice que incurre el franquiciatario en competencia desleal cuando contraviene lo pactado. Entonces, la competencia legal está definida en la doctrina mexicana como todo acto contra los usos y costumbres en el comercio y la industria y los servicios que tengan como consecuencia atraer compradores a un establecimiento con forma o método de comercialización sin la autorización de su titular de esos derechos, en perjuicio de quien legalmente está autorizado para explotarlo. Por lo que se convendrá el contrato de franquicia por parte del franquiciatario cuando se utilice de manera individual o conjuntamente de forma o método de comercialización que no sean los productos o servicios establecidos por el franquiciante utilizando deliberadamente las marcas, nombres comerciales o logotipos en combinación con las del franquiciante, causando un grado de confusión al comprador. Derivado de lo anterior, al contravenir lo pactado en el contrato de franquicia por parte del franquiciatario, el franquiciante podrá demandar la competencia desleal ante la autoridad administrativa competente, en este caso la propiedad industrial, estableciendo en su caso infracciones administrativas conducentes y consecuentemente con base a resolución firme puede el franquiciante acudir ante la autoridad judicial para que éste fije una indemnización por daños y perjuicios respectivos. Entonces, pues una vez terminado tu contrato de franquicia, el seguirte aparentando o ostentando como parte de la cadena, pues puede generar las infracciones en este caso, de la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial, debido a que en ese momento ya no estás facultado, ya no estás autorizado y el seguir usando marcas, logos, imágenes, eslogans, inclusive la propia estructura que se tenía, pues podrá generar infracciones. Y bueno, para efectos de solución de controversias, si es administrativa, en caso de la infracción en materia del COF, dice que son infracciones en materia administrativas omitir, proporcionar al franquiciatario la información a la que se refiere el artículo 245 de esta ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida. Es decir, si tú le pides al franquiciante el COF y nunca te la dio, y tú puedes demostrar que la pediste, entonces podrá generarse la infracción del artículo 386, fracción 25.
En caso de terminación contractual en materia de franquicias, será mercantil y serán los juzgados mercantiles, arbitraje comercial o una mediación, perdón, aquí hubo un typo, una mediación para efecto de que puedan solucionar las cosas. En caso penal, puede ser un fraude equiparado, lo que pudiera llegarse a plantear. Y en materia administrativa, bueno, pues todo lo que tiene que ver con competencia desleal y las infracciones relacionadas al uso de marcas, imágenes y estructuras comerciales que pudieran llegar a causar confusión al público consumidor cuando ya no tienes autorización para seguir usando esas marcas. Si continúas usando las marcas sin esta licencia, estarás cometiendo una infracción. Pues bueno, hasta aquí es todo en relación a esta parte de los incumplimientos, consecuencias y en general esta terminación en materia de franquicias. Obviamente, si tienen alguna duda, podremos resolverla en este momento, ya sea de esto o de cualquier otra cosa que hayamos visto en el curso. Y pues con esto concluiremos. Espero que el material haya sido de su agrado. Todo queda grabado para su consulta posterior. Y obviamente con esto, pues la intención es que hayan podido aprender mucho, sobre todo cuestiones prácticas, cómo efectuar los usos y costumbres en materia de franquicias, y ojalá tengan herramientas para mejorar la industria que buena falta le hace. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que le gustaría cuestionar, preguntar? Bueno, pues si es así y todo está claro, siga adelante. A ver, una duda que igual y digo una barrabasada, una tontería. O sea, ¿podría ser una franquicia de una cultura popular? Por ejemplo, de las que yo hiciera un convenio con las artesanías del pueblo tal, presento ya toda la protección y hago mis franquicias. ¿Sería legalmente válido que yo importara todo eso como franquicias? Cuando tiene una marca registrada, el requisito sine qua non de las franquicias es una marca registrada y que existan los elementos constitutivos del artículo 245, 246, 247. Si existen esos elementos, particularmente el registro de la marca y su licencia, podrá haber franquicia. Si no hay una marca registrada, entonces pues no podremos tener una franquicia. Ok, perfecto. Pues yo te quiero agradecer, Ricardo, por todo. La verdad es que se me fue muy rápido este curso. Ha sido increíble. Me voy a meter al estudio otra vez y agradecerte y a los compañeros por todo lo aprendido y muchas gracias. Gracias, Gaby. Igualmente, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, igualmente yo me quedo pendiente del WhatsApp. Cualquier cosa que quieran preguntar de forma personal. Como siempre, atento a sus comentarios, sus dudas. Y si no hay nada más por ahora, me despido. Les agradezco muchísimo su presencia durante todo el curso y su paciencia respecto a los cambios que tuvimos. Fue una pena, pero bueno, intentamos que no vuelva a suceder y espero que el curso haya sido de su total agrado. Yo también te quiero agradecer, ha sido un super curso. Se nota que, aparte de lo que sabes, pues que le has investigado y la verdad que tiene muchas novedades y muchas cosas que nos han apoyado. La verdad, estoy muy agradecida y ojalá de verdad que sigamos con el contacto para cualquier duda y como fedatarios estamos a las órdenes de todos los que nos puedan ocupar. No es comercial, estamos a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. George, no se te escucha mucho. Dispuesto y todos los conocimientos. Híjole, Jorge, lamento decirte que no te escuchamos. Ok. Ya ahora sí te escuchamos. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Si alguien tiene algo más que compartir, algo más, con muchísimo gusto como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias. Saludos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Excelente curso, gracias. Gracias. Bueno, pues hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Nos ponemos en contacto con ustedes para sus reconocimientos que se les serán enviados a cada uno personal. Gracias. Al contrario, gracias.